Apostille, esa palabrita extraña que muchas personas se preguntan qué significa. No es más que un sello que le otorga un país a un documento que emite el gobierno de ese país para que tenga validez en otro país. Este tema va aparejado con la legalización. Bienvenidos a un nuevo podcast de DiamSC. En esta ocasión vamos a hablar de qué es el apostille, qué es la legalización y por qué son necesarios para llevar a cabo trámites y procesos migratorios. Me acompaña como siempre mi querido amigo, colega, socio de DiamSC, uno de los mejores abogados migratorios de México y fundamentalmente el director del área de ventas de la firma. Si ustedes nos escriben a través de las redes sociales o llegan a través del WhatsApp, muy posiblemente tengan diría yo, la gran fortuna de ser asesorados por José Luis, que les hará preguntas, entenderá el caso, diagnosticará y, si nos es posible, les ayudaremos con todo gusto, ¿verdad, José Luis? Mucho gusto de verte de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, Ernesto, en un nuevo podcast, ahí avisándole a todo mundo que ya andamos por ahí en Spotify, así que vayan a darle cariño, como dicen en todos los videos, vayan a darle mucho cariño a este nuevo canal que está funcionando en Spotify, denle seguir, obviamente eso les va a facilitar mucho el tema de cómo acceder a nuestro contenido y que no nos tengan que ver, lo cual es muy productivo para todas las personas que andan como muy ocupadas. Ahora, hablando precisamente sobre este tema que nos comenta Ernesto, de qué es el apostille y qué es la legalización, pues vaya, hay que entender que la apostilla y la legalización pues son prácticamente dos documentos muy necesarios. Y fíjense que últimamente, como bien decía Ernesto, de las personas que han llegado al despacho a solicitar información, ha estado pasando mucho que hay gente que necesita que le apostillemos documentos en México para el extranjero, que también es muy importante que sepan que también realizamos ese servicio. Pero para esto, pues sí es importante como entender qué es el apostille y qué tipo de procedimiento puedo hacer. A ver, voy a empezar con el más complejo, me voy a dar la vuelta un poquito. ¿Qué es la legalización? A ver, miren, todo documento que es emitido en un país de origen para ser utilizado en otro país tiene que sufrir un proceso de legalización interna cuando el documento es federal. La legalización es una ratificación de firmas por la autoridad mexicana o por la autoridad extranjera para que el documento pueda ser usado en el extranjero. Posterior a esa legalización hay un segundo proceso de legalización. Esto es muy importante porque muchas veces creemos que legalizar es llevar el documento directo a la embajada y no, hay que pasar precisamente primero por un proceso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en México para que se valide o con el Departamento de Legalización, como por ejemplo en el caso de la SEP, cuando tú necesitas sacar un certificado de estudios, hay que legalizarlo primero en la SEP y después se manda a la embajada del país en el que va a ser utilizado el documento. Para poder terminar esta explicación y dejarla como muy clara en ese aspecto, la legalización es para validar el uso de un documento mexicano o en su caso extranjero en un país receptor. Ejemplo, yo me casé en Canadá. Canadá no forma parte de este convenio de la apostilla. Entonces, tengo que legalizar precisamente mi documento y después llevarlo a la embajada de México en Canadá para que me pongan un sello y ese documento pueda ser utilizado en México. Entonces, lo mismo pasa de aquí si yo necesitara utilizar un documento de México en Canadá. Primero tengo que legalizar el documento en México y posteriormente llevarlo a la Embajada de Canadá en México, al consulado, para que me hagan un proceso de legalización, ¿vale? Con base en este precepto, con base en este concepto, es como podremos realizar esta documentación. Ahora, el tema de la apostille es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque precisamente hay que entender que la apostilla es este gran acuerdo que hicieron los países de, a ver, Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil, China, que ya forma parte del convenio de la apostilla, España, se ponen de acuerdo como países y dicen, vamos a poner un sello que todos entre nosotros vamos a reconocer que esos documentos son auténticos y no van a requerir de una validación consular o de una
valoración en la embajada para poderlos utilizar en los otros países. Ese sello que comenta el licenciado Ernesto tiene muchas formas. Puede ser literalmente una hoja anexa a mi documento, puede ser un código QR, pero normalmente es un documento adicional que viene con la leyenda apostille de La Haya en tal fecha por tanto tiempo, etcétera, 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 y eso hace que se haga una validación internacional. En efecto, existe en el mundo, existen tratados internacionales que celebran los países. Estos tratados internacionales pueden recibir el nombre de convenciones, convenios. Entonces, se celebró una convención en La Haya, en donde muchos países quedaron de acuerdo en que eh, se permitiera hubiera la facilidad, pues, de, de que un documento que es de este país sea válido en este otro país de manera más sencilla, sin tener que hacer muchos trámites muy complejos. Entonces, en ese sentido, todos los países que forman parte de la Convención de La Haya, el Convenio de La Haya, admiten el apostille. El apostille puede ser físico, puede ser electrónico. El sistema en cómo un país hace su propio apostille depende de sus propias leyes. Esto se puede consultar en internet. Si yo necesito apostillar mi documento, si mi país no forma parte del convenio de La Haya, entonces tengo que hacer legalización. Y la legalización también va a ser admitida, por ejemplo, en México por las autoridades migratorias. Solo por mencionar algunos países que forman parte del convenio de La Haya y que México admite apostilles. Estados Unidos, Francia, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, China. Venezuela. El caso de China es curioso porque la apostilla se admite a partir de 2023. Antes de eso, hay personas que van a tener legalización, que es un aspecto importante que tienen que cuidar, por ejemplo, las personas que piensan hacer naturalización. La Secretaría de Relaciones Exteriores admite todavía la legalización china, si tú la obtuviste antes de 2023, para no obligar a las personas de nacionalidad china a tener que hacer ahora el apostille. El caso de Colombia es una apostille que se puede hacer desde México, por ejemplo. Normalmente la apostille se hace en el país de origen, eso es muy importante, pero Colombia, por ejemplo, pues, sí permite hacerlo en línea e irlo Que, a que es algo pagar. maravilloso, ¿no? Sí, es muy fácil, ¿no? Porque no tienes que hacer una gestión en tu propio país, a veces pagarle a alguien o buscar un abogado que lo haga. Que precisamente es mucho de lo que tenemos que entender. Por ejemplo, pasa mucho y es muy recurrente en estos últimos años que gente que está haciendo procedimientos en otros países verifican cómo te fue en tu país de origen, ¿ok? O no, si no en tu país de origen, en los países en los que has vivido. Por ejemplo, Estados Unidos de manera muy recurrente tenemos una cantidad de clientes que ha ido en crecimiento en estos últimos años que les piden antecedentes no penales apostillados. Y esto sí es bien importante. ¿Por qué? Porque precisamente como decía Ernesto, no todos los apostilles son sencillos de sacar, porque hay dos tipos de documentos, los documentos federales y los documentos locales. Esto es bien importante. Por ejemplo, hay personas que nos dicen, oye, yo nací en Michoacán, necesito mi acta de nacimiento apostillada. No caigamos en el error de creer que, es un documento que rápido se saca y se apostilla. No, por ejemplo, los documentos locales se tienen que apostillar en una oficina de apostilla en cada estado y los documentos federales se tienen que apostillar en las oficinas en la Ciudad de México. Esto significa que si yo necesito sacar un documento que tenga una validez federal, ejemplo muy gráfico, yo necesito un poder y necesito apostillarlo, pero yo estoy en Monterrey, necesito mandarlo a Ciudad de México para apostillar. Entonces, es muy importante saber dónde están los límites para saber qué podemos hacer y qué documentos son los que tienen que apostillar. Obviamente les comentamos en Día MSC, si ustedes necesitan una apostilla de antecedentes no penales locales, federales, actas de nacimiento, poderes, actas constitutivas, o sea, hay una cantidad de documentos que se pueden apostillar, estados de cuenta bancarios bajo
un peritaje anexo anterior o incluso pues documentos de carácter escolar que se van a utilizar en otro estado, siempre es importante hacerlo y hay que verificar precisamente dónde me toca hacer el apostille para que pues tenga un resultado, como lo explicaba Ernesto, pues de manera formal y que sí me dé un resultado positivo, porque muchas veces hay documentos que por no traer firma no se pueden apostillar. Pasa, por ejemplo, con las constancias de antecedentes no penales, por ejemplo, en el Estado de México. Puedes obtener un documento digital, pero ese documento digital no se puede apostillar porque hay que legalizar la firma. Exacto. Si seguimos pensando en países o extranjeros que quieren presentar un documento en México, España, por ejemplo, admite apostille. El caso de Canadá es legalización. Cuba, una legalización específica que es otorgada primero por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba y luego por la Embajada Mexicana en Cuba. No, no hay apostille. Eh, Alemania se hace apostille. Muchos países de Medio Oriente admiten solo legalización. Entonces, por mencionar algunos, ¿no? Si hay duda, como mencionamos, hay que consultar esa lista. ¿Y cuándo sabemos que un documento mexicano debería ser apostillado? Bueno, cuando me lo está solicitando un gobierno diferente al mexicano. Personas que quieran tramitar una visa para Estados Unidos, para Canadá, para España, que planeen irse a vivir a otro país, etcétera, tener en cuenta que el gobierno mexicano tiene que apostillar los documentos que hayan sido emitidos en México para que tengan validez en el extranjero. El Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, siempre va a solicitar una apostille en el caso de, para mencionar algunos ejemplos, un matrimonio que se haya celebrado en el extranjero, acta de matrimonio que deberá ser apostillada. Si yo quiero acreditar que soy eh, hijo de un mexicano, pero nací en el extranjero, mi acta de nacimiento debe ir apostillada. Se apostillan todos los documentos que acreditan el estado civil, el acta de nacimiento, un acta de matrimonio, un acta de concubinato, etcétera. Se pueden apostillar de igual manera documentos financieros, estados de cuenta, para acreditar solvencia económica, por ejemplo, y se pueden apostillar incluso documentos notariales que demuestran la identidad de una persona o determinada cuestión. Y recordar que hay documentos que el Instituto Nacional de Migración va a solicitar con una traducción, todos aquellos documentos que no se encuentren en idioma español. Esa traducción debe ser hecha por un perito oficial mexicano autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, de preferencia en donde se presenta el trámite. Hay que traducir el documento una vez esté apostillado, porque la apostilla forma parte íntegra de ese documento. Normalmente es un sello, como dice José Luis, que viene en la parte final del documento y que menciona literal apostille, ¿no? Doble L. Eh, ¿Cómo hago una apostille de un documento mexicano que voy a usar en el extranjero? Pues es lo que explicaba José Luis. Es un trámite administrativo relativamente sencillo que lleva un pago de derechos y que DIAMSC puede hacer por ustedes en el caso de que necesiten este documento. Sin el apostilla, mi documento va a ser válido, de plano no. Hay que tenerlo muy claro, hay que tenerlo muy en cuenta para realizar procedimientos migratorios en México y de procesos que yo vaya a hacer en el extranjero siendo mexicano. Yo creo que pues con eso tejemos un panorama muy, muy básico, ¿no, José Luis? De lo que es el apostille, de lo que es la legalización. Pues vale, vaya, como bien ya lo explicó Ernesto, obviamente puede haber más dudas, mi documento se puede apostillar, no se puede apostillar, este sí se puede, este es local, este es federal. La cantidad de preguntas la pueden hacer sin ningún inconveniente. Recuerden que pueden recurrir directamente a nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, literalmente también nos pueden mandar mensaje a través de YouTube, a través de Google o a través de los números que están aquí y que vienen dentro de la cajita de los comentarios. Pongan su nombre, nacionalidad, correo electrónico, su número de WhatsApp y una pequeña descripción de qué es lo que necesiten para que podamos orientarlos
con el asesor jurídico correcto y en su momento, como bien lo dijo Ernesto, ojalá y podamos trabajar juntos y para ustedes. Sin más por el momento, Estamos en Spotify antes de irnos, José Luis. sí, de Estaba, veras. lo venimos anunciando desde hace varios podcasts, pero ya nos pueden escuchar. Bueno, también estaba yo viendo la plataforma y aparece el videíto también, porque pues ya lo permite Spotify. Ahí están todos los capítulos, residencia temporal y permanente en México, extranjeros que viven ilegales en México, cómo dejar de ser ilegal, naturalización mexicana, etcétera. Todos los temas que hemos platicado también en este canal de YouTube. Pues bueno, como bien lo dice Ernesto, no dejen de seguirnos. Ahí están todas las redes sociales, que ahora sí podemos decir, ahí están todos. Obviamente, Vico se encarga de ponérselas aquí bonito. Y pues no lo olviden, algo muy importante que tienen que recordar todas las personas, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego, amigos. Hasta luego.